Richard, qué bueno tenerte aquí en este espacio, en tu casa, en Libertank. Estamos aquí además en el Club Unión que nos prestó este espacio tan agradable para conversar. Así que bienvenido y qué bueno tenerte por aquí en esta conversación, en este podcast que además se llama Sin Permiso. Entonces vamos a hablar aquí sin pedirle permiso a nadie. Vamos a hablar de Maravilloso, todo. Cami. Feliz de estar acá, feliz de estar. Me siento como en casa con Libertank. Y bueno, ojalá que no vayamos a meter mucho las patas hoy hablando sin permiso. No, de eso se trata, para que le ponga entretenido esto. Y como en todos los podcasts y todas las personas que han visto todos los episodios, contanos un dato curioso tuyo, algo que muy poquita gente sepa. Hay un dato, yo no sé qué tan curioso, lo he mencionado en algunas oportunidades, y es que a mí me gusta jugar videojuegos. Entonces tengo un clan interesante, gente de Ecuador, de Colombia, de Honduras, y tengo un compañero especialmente de Colombia que es un mayor del SMAD. Ah, sí. Sí, entonces tenemos una muy buena relación, hemos hecho una muy buena relación. No sabíamos quiénes éramos y de pronto fuimos conectándonos y nos hemos encontrado con las familias en un par de oportunidades. Entonces juego un solo juego, no soy pues de los que prueban miles de juegos, juego un solo juego. ¿Cuál? Destiny se llama, Destiny es un shooter normal pues de esos pues para uno desestresarse. Pero es como de ciencia con... ficción. Sí, es muy de ciencia ficción y tiene pues como todos esos elementos de fantasía un poquito. Entonces me gusta mucho, es un excelente desestresante. No tanto para mi señora, pero para mí es perfecto. ¿Y en qué plataforma? En Xbox. Ah. Soy Xbox desde que nació. ¿Y jugás todos los días? No, juego típicamente una vez a la semana. Una vez a la semana, típicamente los martes en la noche, ahí juego un ratito. ¿Y cómo te da la vida? Porque además, pues, seguramente mucha gente no sabe, Ricardo es un gran lector. ¿Cuántos libros te lees vos al año más o menos? Es difícil decirlo, pero yo te diría que alcanzo a leerme prácticamente un libro semanal. ¿Un libro a la semana? Un libro a la semana, sí, wow. En promedio. Sí, lo que pasa es que le saco mucho espacio a la lectura. A la lectura. La lectura trato de hacerla todas las mañanas, juicioso. O sea, me levanto tempranito y ahí alcanzo a hacer casi una horita de lectura, tranquilo, sin interrupciones, ahí se va uno derecho. Y lo otro es, en las noches o fines de semana también alcanzo a empaquetar un par de horitas, 3 horitas, en algunos momentos, si no hay mucha actividad. Y como me toca viajar tanto, Cami, entonces hay espacios para leer. Y los aviones. Exactamente, es cuando tú, digamos, tienes ese momento, de pronto puedes ahí sacar el librito y empaquetar. Claro, y leo muy rápido también, es otra cosa. Y bueno, pero eso, ¿hiciste algún curso o algo para leer rápido? Sí, hace muchos años hice, ¿Ah, sí? Yo leía rápido, hice un curso de lectura rápida. Ah, sí. Que se publicitaba mucho acá en Medellín y eso ayuda, pero depende. La lectura rápida aprendí que es muy buena para libros de negocios, para la lectura, digamos, de artículos, claro, de periódicos, eso es perfecta. O sea, esos cursos de lectura rápida son perfectos para eso. Pero me gusta mucho leer novelas o leer libritos de ensayos y ahí sí hay que leer despacio, asimilar, rayar, disfrutárselo. Escribir. Sí. Claro. Y lo bueno del viaje también es que en el hotel, pues estar ahí solo, pues tenés el tiempo ahí disponible. Así es, y yo paso mucho rato, pues las actividades de Celsia están muy concentradas en el Valle del Cauca, ya tenemos nuestro corazón de operaciones. Entonces, pues paso un par de noches a la semana típicamente en Cali, y ese es un espacio ahí en el hotel en donde alcanza uno a leer un poquito. Claro, buenísimo. Pero rico. ¿Y qué estás leyendo ahora? Hombre, yo soy omnívoro y mantengo muchos libros abiertos. Entonces, para darte una idea, me acabo de leer un libro que se llama Julia, que es como la continuación de 1984. ¿Ah, sí? Incluso la Fundación Orwell lo sacó. Wow, sí, te debe interesar mucho. Sí. Uy, pues ese dato. Lo traje de un viaje y es muy interesante porque es como la continuación de 1984, pero teniendo de protagonista a una mujer. Wow. Y le da un final. Al libro. Entonces es muy interesante, muy interesante. Ese me lo acabo de leer. Estoy leyendo uno que te encanta, que es el de Keynes versus Hayek, porque ese es bacanísimo. Pues a vos vos sabes de esto 3 veces más que yo, 10 veces, yo no sé cuántas. Pero es un libro en donde te cuentan la historia y el contexto de este par de señores y cómo se redescubre uno con Hayek. O sea, por las que pasó, por lo que le tocó transitar,
por cómo se encontraba con ese establishment económico y político que no dejaba que estas ideas de los austriacos salieran. Es muy interesante todo esto, creo que es súper relevante para lo que estamos viviendo hoy en Colombia y en Latinoamérica, entonces estoy disfrutando mucho ese. Me acabo de leer uno de Sándor Márai muy bonito, que es como un autobiográfico sobre su perro. Yo tengo un par de perritos, entonces también me llegó. Claro. Entonces ahí me mantengo entretenido, Cami, leyendo Uy, cositas. pero además casi que tres al tiempo. Muchos más, hay muchos abiertos, ¿Qué? y es un problema muchas veces, porque Pero vos sos de las personas, hay dos tipos de personas, las que son capaces de renunciar a un libro y las que así el libro sea pésimo, lo tienen que terminar. ¿Cuál de las dos? yo soy de las que renuncio. Hay una escritora que dijo una vez que uno le debe dar a un libro tantas páginas como le falten a uno años para llegar a los 100 años. Entonces, a mí yo ya le doy muy poquitos, ya le doy muy poquitas páginas a los libros, pero no, eso hay que renunciar. Y también hay que tratar de ir a los clásicos. Por ejemplo, releo mucho meditaciones porque me gusta mucho el estoicismo. O sea, cierto tipo de libros que me gusta releer porque tienen cosas bacanas que uno nunca deja de aprender. Y cuando uno siempre vuelve a un libro es como ir a ver un río, uno nunca lo ve igual. Total. Nosotros ahora en diciembre le regalamos a todo el equipo cartas a Lucilio de Séneca. Ah, eso es una belleza. Una belleza. Eso es una belleza. Una belleza. Sí, con Frailejón sacamos una edición con meditaciones, con unas cartas, con unas selecciones de Séneca y con Epicteto, con el manual de vida de él. Eso, pues, estoicismo es una filosofía de vida muy bacana, muy entretenida. Ahorita vamos a ese comentario de sacamos, porque la gente seguramente está preguntando, pero sacamos como, quiénes, cómo, cuándo, cómo, y ahí ya vamos a ir a tu, no sé si lo sacaste con Celsia o con tu vida de librero ahora El librero, también, sí. tu otra vida de librero. Pero ahí te va muy interesante la vida de Keynes y de Hayek, y es que Keynes fue el que le consiguió el trabajo a Hayek en LSI, y hay por ahí anécdotas de los dos conversando mientras les tocaba hacer turno en plena Segunda Guerra Mundial para mirar a ver que no llegaran bombardeos. Pues ya eran los dos antítesis. Lastimosamente para la historia del mundo, Keynes ganó y se popularizó hasta ahora, que es lo que estamos viviendo Yo ahora. diría que Keynes ganó la primera etapa. Creo que todos estamos redescubriendo con Hayek y con la escuela austriaca en realidad que hay otro camino. Total. Y pasa mucho que en momentos de crisis, como lo que está viviendo el mundo, la gente vuelve y relee la escuela austríaca que decía, estos tenían razón. ¿O cómo no le hicimos caso? Así es. Pero antes, paréntesis ahí rápido, para que nos conté rápidamente tu otra vida de librero, de socio, accionista de Books. Yo voy a contar una anécdota. Aquí yo una vez fui con mi familia a Books un domingo y me encontré a Ricardo sudado moviendo libros y yo decía, esto es lo que hace un empresario. Una persona que dirige una de las empresas más grandes de Colombia y al mismo tiempo el domingo, en lugar de estar jugando Xbox, estaba organizando libros, como echándolos al hombro para organizar los libros en la sede de Books de aquí de la inferior. ¿Cómo llegaste, mejor dicho, en qué momento decidiste, la vez que vamos a gastar una plata y que voy a invertir en una librería? Ve, eso me llegó la invitación, el fundador de Books y un grupo de fundadores de Books me invitó a ser parte de ese startup. Era una pequeña librería en Provenza, acá en Medellín. Ahí pues, vos sabes, pues me encanta el tema de los libros, toda la vida he leído mucho, entonces tenía mucha curiosidad sobre ese mundo, sobre cómo es esa industria, cómo es ese negocio. Entonces, lo que vi me interesó mucho y ahí fue que hicimos la apuesta. Y lo que tú dices es cierto, mira, cuando uno no era una apuesta financiera, porque digamos, si fuera una apuesta financiera típica, quizá, pues, o sea, me hubiera ido pues con el capital a buscar Claro. otra cosa más sencilla de administrar. Pero me quería meter, era poner una plata para meterme en ese mundo. Entonces, hay que aprender lo que siente un librero, lo que se siente en la industria del libro, cómo se promocionan, qué pasa con los diferentes autores, cómo se mezclan, cómo se maneja un inventario de esos.
y eso, no hay nada como estar metido en un piso de una librería para vivir eso. Entonces me gusta mucho eso. Cuando me viste, estamos en una época de mucha transición. Ahora en Books hay una nueva primavera, llegó un nuevo CEO, estamos dándole un reenfoque muy interesante. Aprovecho para hacer la publicidad. Claro, porque pasen por Pues, allá. o sea, claro, para que vayan y busquen todos estos libros conozcan. de los que estamos mencionando aquí, Así para es. que los busquen allá. Buenísimo. Pero ahí rápidamente, para que toquemos el tema rápido, ¿cuáles son, digamos, las similitudes y las diferencias entre un negocio como el que te toca administrar todos los días, ¿cierto? Entre vender energía y vender libros? Yo creo que todos los negocios necesitan ciertos fundamentales para que las cosas salgan bien. Muchas veces no se trata simplemente de tener una buena idea, de tener como una epifanía de que por acá nos podemos meter. Yo creo que uno tiene que tener siempre mucha disciplina, ¿no es cierto? Tener la convicción de que hay que trabajar pues por los clientes siempre, enriqueciéndole la vida a los clientes. Eso aplica en ambos negocios. Y lo otro es, los empresarios ayer, incluso lo hablábamos en el evento de ProAntioquia, y es, estamos todos los días siendo juzgados por el mercado. Y el mercado está tomando las decisiones de si te va a comprar a ti o no te va a comprar a ti. Eso nos aplica a ambos negocios sin duda. Entonces, esa capacidad de adaptación, de tener la visual, de enriquecer la vida a los clientes, es vital y hay que trabajar con mucha disciplina, o sea, con mucho juicio, muy organizados para que las cosas puedan salir bien. Entonces, digamos que yo creo que eso hay que... eso lo compartimos todos los empresarios, desde el más pequeño hasta el más grande. Y miren qué frase tan bonita esa, porque seguramente hay muchos jóvenes viendo este episodio, y es que la función del empresario es enriquecerle la vida a los clientes. Así es. Hacer la vida de los clientes mejor, más rica. Solamente se enriquecen, la única forma en la que un empresario puede enriquecerse es enriqueciendo a los demás. No tiene otra manera, no hay otra forma, especialmente entre más libre sea el mercado. Y volvamos al tema de la escuela austriaca, porque estuviste peregrinando en Argentina, Sí. ahora en toda esta era de Milei, pero más no fue simplemente una gira, digamos, de ir a buscar negocios, sino también a conocer de fondo lo que estaba pasando. Y estuviste entre mucha gente, ya nos contarás con toda la gente que conversaste, con Federico Sturzenegger. Así es. ¿Cuáles son las principales lecciones que viste? La primera pregunta que yo le hago a todo el mundo que va a Argentina es si la van a lograr. Yo creo, a ver, Cami, te voy a contar por qué fuimos a Argentina y después te respondo esa pregunta, después de haber estado una semana enterita allá. Fuimos a Argentina porque empezamos a ver muchos cambios muy positivos y allá hay atraso en todo. El socialismo y el kirchnerismo le metieron una atrasada y una debacle a la economía argentina y empezaron a abrirla, generaron lo que llamamos el RIGI, unos regímenes de incentivo a grandes inversiones, y claramente el mundo en el que Celsia se mueve es un mundo en donde pues, tenemos energías renovables, almacenamiento, tenemos muchas cosas que se necesitan urgentemente en Argentina. Entonces dijimos, ¿será esa una potencial frontera? Entonces, como parte del trabajo en una compañía es evaluar muchas opciones y tratar de filtrarlas para poder escoger las que prometen más. Entonces, dentro de todo lo que estamos haciendo en Celsia, había que ir a visitar Argentina, había que ir a dar la vuelta. Entonces nos fuimos un equipo de celsianos para allá y visitamos bancos, jugadores de la industria de energía, desarrolladores, abogados, firmas de abogados, y aproveché porque yo tengo un rol en el Consejo Privado de Competitividad. Entonces, en el Consejo Privado de Competitividad, uno de los focos es el tema de desregulación. El peso del Estado en normas y regulaciones hace que el país no arranque. Entonces, allá hay un experimento muy interesante de desregulación. Entonces, a través del CPC, logré que Federico Sturzenegger me abriera un espacio bastante amplio, de hecho, en el que conversamos mucho de cómo había sido su proceso. Y después de visitar, tú me conseguiste una cita con Agustín Echevarri, que fue maravillosa esa reunión, fue una cosa,
te lo digo, fue un desayunito con él espectacular. Y cuando me monté en el avión le pregunté a mis compañeros de Celsia, ¿estos manes la van a lograr esta vez, sí o no? ¿No es cierto? Y salimos todos convencidos de que sí. Y viste la Yo gente estaba también. muy subjetivo porque yo soy muy fan de Milei, muy fan de Milei. Lo que está haciendo me parece que es una cosa transformacional y creo que se van a escribir muchos libros a partir de esto que están haciendo allá en Argentina. Creo que esa es la apuesta. Y entonces yo estaba muy poco objetivo, pero mis compañeros que eran cero, o sea, un chileno y un colombiano, llegaron convencidos de que Argentina va a dar el cambio. Que sí iba a pasar. Así que sí iba a es. pasar. Incluso lo hablábamos ayer también, y es que lo que está pasando en Argentina es impresionante, es un viento de cola espectacular para quienes nos dedicamos a defender y a cuidar la libertad, porque es la prueba de que esto sí funciona, de que esto bien hecho sí pasa. Todas las semanas sacan una noticia positiva, todas las semanas, y digamos que el mayor dolor de cabeza que era el crecimiento de la pobreza ya lograron revertirlo y ya la pobreza viene bajando y bajando y bajando y bajando y bajando. Además controlan la inflación y empiezan a demostrar que con voluntad, con trabajo duro sí se puede. E incluso lograron esta semana, en la semana que grabamos este podcast, un gran resultado en el Congreso, un Congreso que había sido difícil de manejar y lograron un gran resultado porque al final yo creo que la gente en Argentina está muy esperanzada de lo que está pasando. Así es. Y si en Colombia y en el mundo hay economistas serios, no ideologizados, serios, que quieren en realidad estudiar un caso de éxito, deberían estar escribiendo muchos libros. Así es. Sobre lo que está pasando en Argentina. Y te hablo un poquito del capítulo de regulación, que yo creo que es algo que en Colombia tenemos que inspirarnos en lo que está haciendo Argentina, porque allá la desregulación que es, no es una desregulación a 30.000 pies de altura, no es que vamos a, juntemos 2 ministerios o eliminemos un, no, el trabajo que está haciendo el equipo de Milei en lo económico, en lo macro es increíble, o sea, superávit fiscal desde el mes 1, la teoría famosa de que es que no se puede reducir el gasto público porque se contrae la economía, eso revaluado completamente, redujeron el gasto público un 30% y la economía está creciendo. ¿Por qué? Porque le quitaron todo ese peso del Estado a los argentinos. ¿Y qué hace un argentino con plata? Baila, claro. Se le invierte en consumo o le invierte en nuevos negocios sin crecimiento. Pero eso es lo que pasa en la macro, que es fundamental. O sea, tener esa disciplina para Colombia, imagínate eso, que llegara un gobierno diciendo, aquí hay que gastarse solamente lo que tenemos, no Exacto. más, no hay que endeudar al país. Es el impuesto inflacionario el más grave de todos. Sería una cosa demasiado bonita y yo creo que sería muy importante que alguien cogiera esas banderas. Pero lo otro es la desregulación a nivel micro, Cami. Es que están quitándole regulaciones desde el SOAT. Entonces, el SOAT, usted, pues para sacar un SOAT, usted lo tiene que sacar así y no tiene que, eso es digital, lo puede sacar en cualquier parte. Cosas de esas, o por ejemplo, si tú eres una pyme en alimentos, vaya a una notaría, cumpla este reglamento y empiece a vender. No tiene que pedirle, no lo tiene que ir a visitar nadie. Ni Limbima, ni... En términos, por ejemplo, de aduanas, la simplificación que le dieron es aterradora y son entre 3 y 6 regulaciones de esas pequeñas diarias. No son los grandes cambios, no es una gran ley, son cosas menores en cada actividad de la economía, que es que uno no se imagina, pero estamos llenos de esas vainas. Pero llenos por todas partes. Que hay un mensaje importante porque en buena hora, porque eso es y gracias a Milei quizás, pues en Colombia muchas personas vienen hablando de la importancia de reducir el tamaño del Estado. Pero hay un debate muy interesante y es que reducir el tamaño del Estado no es solamente reducir burocracia, que eso es importante y eso se requiere. Y no es solamente venga, fusionemos ministerios y eliminemos unos y otros. Todo eso hay que hacerlo, pero en realidad el core de la reducción del tamaño del Estado es que el Estado le quite las garras de encima al ciudadano, que el Estado deje de estorbar, que el Estado no se convierta en una traba para que los individuos puedan utilizar todo su potencial para juntarse, cooperar con otros,
pensar cómo enriquecen a los demás, innovar, crear. Y ese es el gran problema hoy en Colombia. Así es. Que además que tenemos un Estado grande en lo burocrático, también tenemos un Estado que no permite que la gente pueda actuar en libertad, pueda emprender, pueda crear, pueda juntarse con otros, pueda usar sus ahorros y invertirlos como quiera, pueda crear y tener, por ejemplo, temas que hablábamos en un podcast, en un episodio anterior con Andrés Felipe Arias, que Colombia es un país donde uno no puede tener cuentas de ahorros en dólares. Entonces, es decir, que uno pueda ahorrar en la moneda que uno quiera. Libertad sobre todo, de monedas. Exactamente, que eso ya en Argentina está, ¿no? Viene ya con toda. Ya viene con toda. Entonces, sí, no, esa visita a Argentina estuvo... Es muy inspiradora, Cami. Ve, había un ejemplo muy bonito, el agro. El agro es una potencia dormida en Argentina. Entonces, le llegó un requerimiento, porque ellos también abrieron una consulta ciudadana de qué regulaciones estorban. Y todo el mundo empezó a escribir. Y un productor de sandías le dice, óigame, quíteme por favor una cosa que yo llevo 10 años y no he podido. ¿Y qué le pasó? Y le dijo, quíteme el empaque. Me obliga el Estado argentino a tener un tipo de empaque para mis sandías, pero a los que yo les vendo en el extranjero no les sirve, no les interesa, entonces, y no había poder humano. Y cuando se fue a dar cuenta, Federico lo cuenta que recomiendo una charlita de YouTube que dio esta mañana en Chile, y decía lo siguiente, y se puso a revisar, y era para todo tipo de frutas, el gobierno argentino, sin ninguna idea de cómo funciona un mercado, o sea, metido donde no tiene que estar, decía cuál debe ser el tipo de empaque para cada tipo de fruta. Entonces, una de las cosas que dice Federico Sturzenegger, yo creo que es muy importante para Colombia, esto no se trata de mejorar leyes, se trata de eliminarlas. Entonces él cogió y dijo, esto pesaba 1 kilo de regulación, lo del agro, lo eliminaron todo y lo cambiaron por 80 gramos, que son 3 líneas generales en las que, no sé, el Ministerio de Agricultura, el ICA, tienen que revisar y punto. Que hay un mensaje, obviamente, pues, profundo de libertad. Por lo siguiente, Antonini de Jiménez, un buen amigo, tiene la tesis con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, y es que al Estado, especialmente al Estado socialista en todas sus versiones, le interesa toda esa maraña de regulaciones porque siempre quiere que cometas alguna falta. Entonces, por ejemplo, el estatuto tributario es absolutamente complejo. Uno siempre que paga impuestos en Colombia, uno se siente y uno dice, yo estoy seguro que yo pagué esto mal, pero no porque quisiera pagarlos mal, sino porque es imposible pagarlos bien. Porque al Estado le interesa que uno siempre lo haya pagado mal, porque seguramente no te van a molestar, pero por si de pronto ejerce poder sobre ti. Y yo creo que eso también es un poco el incentivo perverso que hay frente a todas estas regulaciones, y es hagámoselo bien difícil para que sea muy fácil caer. Y uno de los problemas que tenemos en esto, Cami, es que hombre, ante tanta regulación se genera mucha informalidad. La gente no se formaliza por eso, por tanta regulación. Las empresas grandes podemos aguantar en cierta forma pues, las estructuras para manejar esos requisitos, pero un emprendedor, una pequeña y mediana empresa, les queda muy difícil. Y fuera de eso, toda esa regulación también es un imán para la corrupción. Es un imán. Entonces, sí, yo creo que trabajar en Colombia por desregular es algo que sería muy interesante. Que yo creo que el próximo gobierno que llegue debería llegar el 7 de agosto ya con el paquete a gastarse el capital político que tenga en eso. Ojalá. Y yo creo que sí lograría un salto en Colombia impresionante. Porque Ricardo, además, en palabras de él, ha sido un empresario que salió del closet, en el sentido de decidió salir a defender activamente la libertad. Síganlo, a quienes no lo siguen, síganlo en su cuenta de X, que es bien activo. Y eso no es fácil porque, sobre todo en el contexto actual que está viviendo Colombia, que no hace falta describirlo porque todo el mundo lo conoce, pues no es fácil uno pararse con valentía a defender la libertad. Pero ¿qué es lo que te mueve? Mira, yo creo que cuando hace unos años que Luis Guillermo Vélez nos presentó, cuando ustedes tenían la idea de crear a Libertank, yo estaba en el típico enredo de ¿yo qué soy? Yo soy de izquierda, soy de derecha, o sea, yo, pues pucha, a mí esto, ¿yo dónde estoy? Me gusta un político de acá, me gusta de allí también, me gusta lo que dijeron allá.
Era una persona sin mucha definición. Cuando ustedes llegan y presentan, esto no es de colores, no es de posiciones, esto es de libertad económica, esto es de respeto a la propiedad privada y esto genera estas consecuencias. Y entonces ahí empecé a entender el mundo de los libertarios, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú me mostraste el camino, o Libertad me muestra el camino, empiezo a tomar una posición un poco más vocal en mi cuenta de X, pues que es, pero es una cuenta en donde básicamente yo lo que trato de hacer es de compartir mis hobbies, compartir las cosas que me interesan, hablar de los temas de tendencias en energía, que es mi negocio, de sacar las cositas de Celsia bacanas que nos gustan, las de mi grupo, que es Grupo Argos, para hacerlas conocer y para que los inversionistas que siguen o invierten en nuestras empresas pues las tengan, pero también encontré la forma de hablar de temas que son interesantes, como son de libertad económica, que yo creo que no nos ponen en extremos para nada, sino que es un camino como de sentido común. Así es. O sea, ¿a quién no le va a gustar hablar de desregulación? Hablar de que ojalá que haya un Estado que pese menos para que haya menos impuestos y podamos tener una economía más vibrante. O sea, eso a todo el mundo le gusta eso. O sea, entonces yo creo que eso es lo que me mueve. Lo que me mueve es que creo que encontramos una forma de comunicar algo que hace todo el sentido. Que además, eso es algo que yo pienso todos los días y pues es que todos los empresarios de verdad, pues deberían estar movidos por la defensa de la libertad, porque al final todo lo que hacen todos los días existe gracias a que hay libertad y todo lo que no pueden hacer más es porque no hay la libertad suficiente. Pero además de eso es muy coherente tu postura porque estás en un sector que es un sector de innovación, ¿cierto? Que además hoy en el mundo es quizás el sector que está impulsando y jalando la innovación. Quizás lo que hizo el Internet antes, ahora lo hace todo este tema alrededor de la energía. Y es la gran conversación en innovación. Y solamente se puede innovar cuando hay libertad. Así es. Sin libertad no hay innovación. Sin duda. Lo explicaba McCloskey, que la tuvimos aquí, gracias a Celsia también. Y explicaba que el progreso del mundo no se debe al capitalismo, pues o al término capitalismo que a ella no le gustaba mucho, sino que prefería usar un término que era innovacionismo. Era eso. Y hablando de innovación... Hay un libro muy bueno de Matt Ridley de How Innovation Works, que precisamente explica eso, que es en las sociedades libres en donde fluye todo este concepto de prueba y error, de que hay capital para invertir, para equivocarse, para ensayar que el mercado te valide las tesis, los productos, los servicios, y cómo se va dando por dicho, no es que llegó aquí el gran Newton y se inventó, no. Espérate un momento, que esto eran muchas personas, muchas iniciativas las que estaban luchando por llegar y se da precisamente en ambientes donde eso puede florecer y eso en ambientes donde hay libertad económica. Eso es, y además la innovación es un poco incremental, no es que, se me ocurrió, sino que son millones de personas libremente haciendo experimentos, pruebas de error, que en Colombia es casi imposible hoy. No, se puede, pero es casi imposible. Es muy difícil. Es decir, el sector alimentos que hablábamos ahorita, por ejemplo, hiperregulado. Pues tener que sacar el INVIMA se demora no sé cuántos años, y entonces mientras estás haciendo el ensayo, ya tu competidor en otro país ya hizo 10.000 ensayos mientras vos habías podido ensayar frente al mercado, que es el ensayo real. Ayer pudiera sacar un producto, tu competidor puede sacar 20, 30 y ahora tu competidor argentino va a poder sacar 100. Y ahí es donde está el problema en Colombia y lo que digamos que la causa de todo. Pero hablemos un poquito de Celsia. Sí. Porque ir a las oficinas de Celsia aquí en Medellín o en Jumbo, pues no he ido a las de Ibagué, pero me imagino que será igual. Es impresionante y todo el mundo lo dice. Y la gente que va, la gente del equipo de Libertad que ha ido dice exactamente lo mismo. Porque la cultura es muy bacana, muy bacana, pero además de eso hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que al menos algo que yo percibo, y es que uno ve la filosofía de Ricardo, la cuenta de X de Ricardo, la siente uno desde que llega a la empresa, y eso no es fácil. Y eso es algo que además la mayoría de las empresas no le para muchas bolas, al tema de la cultura, de
cómo hacemos para navegar todos para el mismo lado, pero con unos valores Sí. y una forma de pensar. Y creo que eso en Celsia lo han logrado. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, Cami, eso es una cosa muy bonita. Primero, en este grupo estamos parados en hombros de gigantes. Es decir, esto es una carrera de relevos. Entonces, nosotros somos mayordomos. Nosotros estamos aquí trabajando, tenemos un tiempo para correr, para tratar de direccionar la compañía y crearle mucho valor a nuestros accionistas, que en la compañía de Celsia, por ejemplo, tenemos a Grupo Argos como el gran ancla, nuestra gran casa matriz, pero tenemos otros 20.000 accionistas minoritarios más 25% de los fondos de pensiones. O sea, aquí millones de colombianos están indirectamente invertidos en Celsia, entonces la responsabilidad es grandísima en el manejo de esto. En ese relevo, cuando hace unos 10 años empezamos a ver unos cambios de tecnología, de mercado que se estaban dando con esto de la transición energética que está tan de moda, nos dimos cuenta que nosotros estábamos queriendo parecernos como a un EPM chiquito, ¿no es cierto? Que ese era como hacia donde íbamos. Pero el mercado global tenía unas tendencias completamente distintas. Cuando hacemos el análisis, nos damos cuenta de que nosotros no éramos capaces de competir con tecnología. Pues aquí está Enel, aquí está EPM, que tienen acceso a tecnología, son unos monstruos, ¿no es cierto? Mucho más grandes que nosotros. Nosotros somos una empresa muy pequeña en el mundo de la energía en Colombia, pero con ganas de crecer. Segundo, el tema de capital, nada que decir. Nuestro capital cuesta, hay que dar unos retornos, hay que dar unos dividendos. Entonces no era pues como que tenemos pues un capital muy barato para... Pues, vamos cerrando y nos estábamos quedando como sin nada. Y tomamos una definición que fue, en Celsia vamos a competir con cultura. Y eso es difícil de decirlo, pero ¿cómo así que con cultura, Ricardo? Pues, y es la forma de hacer las cosas la que te permite enriquecerle la vida a esos clientes y que el cliente te prefiera versus la competencia. Entonces, le hemos trabajado a eso, Cami, no te imaginas. Pensamos que eso iba a durar 2 o 3 años el cambio de cultura y eso no termina. Uno tiene que luchar contra la jerarquitis, la doctoritis, contra todas esas enfermedades corporativas que hacen que las empresas se vuelvan lentas, pesadas, que se desenfoquen del cliente. Entonces hemos venido trabajando mucho eso. Somos muy orgullosos los celsianos, disfrutamos mucho lo que hacemos y disfrutamos de verdad enriqueciéndole la vida a los clientes. Y se ve además porque siempre están uniformados. No. Moda Celsia. La moda Celsia es bien bonita. hasta yo tengo por ahí un saco. Pilas, sí. Exactamente. Bien naranja. Bien naranja, exactamente. Es bien bonito eso. Y dentro de eso hay mucha libertad, en el sentido, o sea, es decir, dentro de todos esos valores y toda esa cultura, la libertad está ahí como siendo protagonista, como en el centro, ¿no? Para poder innovar. Entonces, mira, uno de los valores que nosotros más defendemos es atrevernos a ser diferentes. Y el atrevernos a ser diferentes se ve reflejado en muchas cosas de forma que tienen mucho fondo. Como decía José Alberto, él es uno de mis grandes mentores. La forma tiene mucho fondo. Entonces, por ejemplo, nosotros eliminamos los cargos. Entonces, yo soy CEO, pero me describo como Culture Energy Officer, no como el tradicional nombre. Y eso permitió que todo el mundo, pues que la organización se aplanara mucho, pero que la conversación mejorara exponencialmente. Entonces, eso ayuda mucho. Lo otro es el empoderamiento, la libertad de hacer. Entonces, la libertad de hacer se le entrega, por ejemplo, cuando estamos haciendo un proyecto, se aprueba un presupuesto. El equipo de proyectos, Cami, no vuelve a preguntar, no hay un steering committee, no tenemos interventores. Algunos socios nos exigen interventores, pero nosotros cuando hacemos proyectos solos no los tenemos. Y eso permite que el equipo que está ya en campo construyendo, que está tomando las decisiones del día a día, si tiene que subir un murito 10 centímetros, pues lo sube. O sea, si falló algo en el diseño, pues lo cuadran inmediatamente y no tienen que ir a pedir permisos, a armar presentaciones, a justificar. Que llegue hasta donde vos y otra vez. No, eso quita tiempo y claro. eso... No, y termina otro muro. Exactamente. Termina subiendo otro muro el que no era. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacemos en la compañía y eso da pues, mucha flexibilidad y la gente trabaja muy bacano porque uno, pues aquí nos damos el lujo de atraer un talento súper poderoso y ese talento
pues hay que dejarlo actuar, no hay que amarrarlo. Y ahí, ustedes tienen una práctica muy bacana con innovación, ¿cierto? Y es que le prestan la gente que un proyecto, sacan un proyecto. Sí. Eso me parece brutal. Sí, tenemos un cuento de células de trabajo. Hay una idea. Y entonces cuando sale la idea, en la idea lo que hacemos es que, bueno, vamos a hacer una célula para ver si la idea puede volar, es un tema que nos interesa, en muchos frentes, es decir, en temas desde operaciones hasta sacar la nueva línea del comercializador digital. Pues, o sea, es de ese extremo. Pero cuando creamos las células, hacemos convocatorias. Y entonces en las convocatorias pasa mucho esto, y es que si vos te querés meter a esa célula, vos te puedes decir, yo quiero ir a trabajar allá, Camilo. Recíbame allá. Perfecto. Entonces tú le dirías, bueno, ¿y qué dice tu jefe? ¿Si puede, no puede? No. El jefe no puede decir nada. Entonces, lógicamente no es tan así, pues, lógicamente hay una conversación. Termina así, pero... Sí, pero hay esa capacidad de desprendimiento. Y después, si la célula pasa como a ese mínimo producto viable o la idea va a despegar a un experimento, también hay decisiones. ¿Te quieres quedar allá? ¿No te quieres quedar acá? Porque ya son decisiones donde hay escalamiento, hay más recursos. Muchas se mueren. Muchas de las ideas se mueren. O sea, aquí la capacidad de decir no en Celsia también ha sido en los últimos tiempos bastante subida, porque parte de ese es, nosotros no creamos tecnología, adaptamos tecnología, entonces hay que hacer pruebas muy rápidas. Claro. Esto era algo que están metido todo el tiempo con el Consejo Privado de Competitividad también, y de todo este tema de la misión de regulación que están haciendo allá, que es espectacular. Proyecto 2630. Eso. Colombia necesita, lo que hablábamos ahorita, necesita que el gobierno llegue, un buen gobierno llegue de una vez con todo lo que se necesita. Pero si tuvieras, no sé, si mañana te presenta el próximo presidente de Colombia, no le vamos a poner nombre acá, y te dice, Ricardo, quiero que te reúnas con quien va a ser mi ministro o ministra de Minas para que le digas, no sé, 5 cosas que debería hacer el 7 de agosto para que en Colombia tengamos, primero para evitar un posible apagón, para que tengamos la generación de energía que necesita el país hoy y para darle un salto cuántico un poco al tema de energía en Colombia. ¿Qué le dirías? Mira, ha habido una discusión en Colombia sobre el tema de las tarifas. Entonces, está el argumento de que las tarifas están muy costosas. Y entonces, cuando uno se compara con Latinoamérica, sucede que estamos en la mitad de la tabla, en la parte baja de la tabla, pero somos el sistema más confiable, un sistema que no se ha pagado en 30 años. Los países que nos ganan son los países que estatizaron. Que nos ganan en precio, pues. Que nos ganan en precio. Venezuela, Argentina, todos esos tienen sistemas bastante fallidos. Venezuela era el ejemplo en sistemas de energía eléctrica. Es un sistema completamente fallido, interrupciones, apagones. Bueno, entonces, a lo que voy es, cuando tú miras ese comportamiento, tú miras, tenemos un sistema súper estable, porque es que el kilovatio más caro es el que no se tiene. Total. Y a un buen precio. Pero, entonces, sigamos con tu pregunta. Llegamos donde el ministro nuevo y le decimos, ministro, usted tiene una preocupación, aquí hay una sensación de que los precios están altos. Fuera de eso tiene un problema muy grande, y es que no está llegando suficiente energía al sistema. Colombia crece cada año en sus necesidades energéticas, y más aún con la necesidad de descarbonización y de electrificar muchas más de partes de la economía. Usted necesita mucha energía. ¿Y cómo le parece que le tengo la solución? Si usted le mete competencia al mundo de la generación de energía, ayuda a que se hagan muchos proyectos, que haya mucha oferta, adivine qué va a pasar. Los precios van a bajar. Exacto. Los precios van a bajar. Entonces, exactamente. Vamos a poder tener. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hacer un proyecto en Colombia, no hay dónde conectarlo. Entonces hay que cambiar la forma en que los inversionistas privados, los operadores de red puedan hacer transmisión masivamente para poder conectar la generación. Segundo, hay tecnologías nuevas. Por ejemplo, hacer una línea de transmisión hoy es muy difícil. Conseguir la servidumbre, los permisos, el tema ambiental.
hay noticias todos los días Sí, de problemas. aparece gente, se multiplica. Bogotá está en una situación muy difícil porque no ha podido conectarse bien. Es que lo que pasa es que hay tecnologías nuevas, Camilo, en donde el mismo cable, tú cambias el cable y puedes despachar 10x energía por ahí. Wow. Es decir, viene una innovación en nuevos materiales, conductores, equipos de transporte. Ya algunos competidores nuestros en Colombia están haciendo cosas. Pero es decirle al ministro, ayude con conexiones y ayude a que los operadores de red puedan instalar lo que quieran instalar. Es problema de ellos, ¿no es cierto? No tiene que estarlo regulando, pero si pueden solucionar problemas de congestión, que lo hagan. Entonces, competencia en generación, que podamos ensayar tecnologías, y lo otro es el tema de permisos sociales y ambientales. Ese es un gran cuello de botella. Aquí hay que cambiar la forma en que eso funciona. Hay que volverlo procesos muy expeditos. Que el gobierno determine, vea, aquí hay que tener un mínimo vital para que usted cuando vaya a hacer una obra tenga estas consideraciones. Pero acá nos inventamos el tema de la consulta previa. No. Y la consulta previa, muchas comunidades lo manejan perfecto. O sea, se sientan con uno, entienden los beneficios del proyecto, las limitaciones, lo que se puede dar, y se llega a un acuerdo rápido, pero hay muchas otras que se sale de toda proporción. Entonces, eso es lo delicado, y eso retrasa proyectos que son muy importantes para todos los colombianos. Entonces, esa combinación de factores, metiéndole competencia, que haya innovación y que nos permitan ensayar tecnologías muy rápidamente, sin permisos, háganle, ensayen, bien pueda. Pruébela usted a riesgo suyo, claro. Hágale. Y las consecuencias, pues usted las paga si las ve bien y sí, si no. Sí. Pero eso... Que igual el mercado lo castigará así es. Y lo premiará. Y creo que hay una desregulación muy importante que hacer en la forma en que tú puedes escoger un comercializador. Hoy en día el proceso es caóticamente pesado si tú quieres hoy cambiar de comercializador. Entonces tienes que pedir pasisalvos y reties y reinstalar contadores. Que además ahí sácame una duda. Hay que simplificar todo eso. ¿Quién se puede cambiar de comercializador? Todo el mundo. O sea, pero ¿qué cambias tú de comercializador? Entonces, por ejemplo, tú estás aquí con uno de nuestros competidores más queridos que es EPEN. Entonces, yo te ofrezco a Enerbit, que es nuestra comercializador digital. Sí. Entonces llega Enerbit y te dice, cámbiate. Entonces, y tú te puedes cambiar. Enerbit, ¿qué te ofrece? Enerbit compra la generación de diferentes proveedores y te cobra la comercialización. Entonces, él te ofrece un paquete de SG más C, que tú lo comparas contra lo que tienes hoy con EPN. Pero ¿qué te ofrece Enerbit hoy, por ejemplo? Te ofrece un hardware que te permite medir minuto a minuto tus consumos, que te puede decir, ojo, que te estás pasando, si tú le pones límites de consumo porque quieras controlar tu gasto. Puedes que te den explicaciones de por qué se te está incrementando y te pueden llegar casi que, estamos a punto de llegar a casi que decirte es que tu nevera no funciona, tu nevera es un vampiro. Entonces, hoy cambiarte de comercializador te toma 6 meses. Sí, eso debería ser como cambiarse, no sé, de celular. En otros países del mundo es como cambiar de celular. Así de sencillo es. Claro que aquí las compañías de celulares también te demoran. Sí, también. Ese es el tipo de regulaciones que hay que cambiar. Claro. Hay que darle libertad a todo el mundo para que pueda operar. Incluso que la gente sepa. Yo creo que la mayoría de las personas no saben, seguramente las personas que están aquí detrás del equipo no tenían ni idea que uno puede escoger su comercializador. Así es. Y ahí, para que sepan, hay uno que se llama Enerbit de Celsia, exitosísimo, para que lo busquen y vean qué calidad de servicio y qué cantidad. Pero entonces uno en un apartamento puede hacer eso. Sí, total. Claro. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo la maestría en Londres, en el metro, sí, había publicidad. Y era súper agresiva la publicidad. Por eso lo hacía el símil del tema con el tema de los celulares, porque era eso, ¿no? Es súper agresiva. Sí. Y se pelean por cambiarlo. Nosotros, Enerbit está muy inspirado en un caso de éxito de Inglaterra que se llama Octopus Energy. Octopus la rompió. Cambiaron la tecnología de operación de comercialización. Y es una gran compañía hoy. Y nosotros básicamente lo que hemos hecho es un copy-paste a la criolla. Pero eso debería ser así. Casi que con un llamado, me quiero cambiar.
en horas estás servido por otro comercializador. Y otro de los dolores de cabeza que va a tener el ministro, que pues ha estado en el debate los últimos años, es el tema del tema de energía a la costa y todo ese problema que tiene. Y en una zona además que además me imagino que tiene un consumo alto, Sí. con aires acondicionados, ventiladores, bueno, y además industrial, mucho más. Pero es un problema estructural, difícil, complejo. Sí, complejo. Mira, es que tú llegas a operar allá en la costa. Entonces tú compras para tus clientes, uno como operador de red, ¿qué hace para los clientes? Uno va a ir, compra la energía y a lo que la compró se la entrega. Esa es como la regla. Entonces tú ahí no ganas plata, pues, o sea, te puedes ganar un par de pesitos, pero no es mucho en realidad. Entonces hay que saber comprar muy bien. Para eso tienes que tener un riesgo de contraparte muy bueno, que te quieran vender la energía. Entonces ese es un primer punto. El otro punto es yo tengo que administrar todos esos cables, los transformadores, el servicio puerta a puerta, todo ese tema lo tengo que administrar. Entonces, hoy un operador de red en la costa compra 100 pesos. Me voy a equivocar en las proporciones porque no estoy actualizado en los últimos datos, pero él termina recuperando alrededor del 70%. Del costo lo termina recuperando. Uy. ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea, ¿quién va a sobrevivir un negocio de esos? Es muy duro. Entonces lo que pasa es que hay dos conceptos. Las pérdidas de energía y el robo de energía. O el no pago de energía. Perdón. Pérdidas con las técnicas y no técnicas, que las no técnicas son el robo. Y la otra es la cultura que pues allá hay muchos clientes que no pagan. Que dejan vencer y vencer y vencer. No pagan, pero están conectados. Entonces, cuando tú miras todos esos factores, hay unas pérdidas técnicas grandes porque no se han hecho las inversiones, las redes necesitan inversiones permanentes, que es algo que la gente no entiende. La gente cree que ese es el mismo cable. No. Eso hay que estarle invirtiendo, hacerle mantenimiento, hay que cortar los árboles. En la costa hay que lavar los cosas por la salinidad. O sea, el tema de mantenimiento es mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, imagínate ese enredo, Cami. Vos compras 100 pesos de energía, la vas a entregar aquí a los clientes y de pronto empiezan las pérdidas técnicas mayores en las redes, porque se pierde energía en el transporte. Claro. Las pérdidas no técnicas, te roban mucho. Claro, la gente que te conecta ilegalmente. Sí. Y entonces la gente dice, hombre, ¿por qué roban? Entonces, por el mal servicio. Por muchas razones. Sí, pero es un círculo vicioso. Pero claro, entonces sí, está robando ahí. Y cuando empiezas a sumar, llegas a un tema de cartera y tienes un problema de cartera grande con los que sí te pagan. Cuando tú haces esa cuenta, es súper difícil. El problema es verdaderamente estructural, no es fácil. Los operadores que han estado allá, ha habido operadores muy capaces. Los Unión Fenosa, los Gas Natural, ahora EPM está pasando trabajos. Ahí acaba de entregar o de ser intervenida aire, que era de los ríos. O sea, no es un problema fácil. Pero ese es el diagnóstico. Si tú me preguntas cuál es la solución, Ricardo, ojalá la supiera. No, ni idea, sí. No sé cuál. Ese va a ser el dolor de cabeza también del primer ministro, pero también un poco con las soluciones anteriores también empieza a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque claro. Si logramos abaratar el precio, eso hace que allá también, entonces quizá la gente va a tener mayor cultura de pago y de pronto por ahí. Pero yo creo que también tiene que ver mucho que viene un poco a todo lo que hacemos en Libertad, que el problema de la mentalidad de la gente, de la cultura y de la educación, vemos la educación financiera, porque como la mayoría de la gente no entiende cómo funciona la economía, cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los negocios, pues no hace esta lógica y entonces empieza a echarle la culpa a cualquier tercero sobre lo que está ocurriendo y no entiende, pero venga, que es que esto no es negocio, ¿qué tenemos que hacer para que sea negocio? Bueno, entonces tenemos que ponernos todos de acuerdo, porque la única forma en la que esto nos vaya bien es si quien lo opere gana y nosotros ganamos los dos. Pero eso requiere un tema de educación. Así es. Bueno, ahora Bux es tu segundo emprendimiento, porque habían montado un emprendimiento antes de tu juventud. Pero, y ese emprendimiento, eso era un vivero, ¿cierto? Era un vivero, una productora de árboles nativos. Exactamente. Para urbanismo, que fue una quiebra fenomenal. Y a eso iba. Esa ha sido la mayor cagada que has hecho en la vida. No, muchas otras. Ha habido muchas otras. No, mira, yo creo que esa fue una
una quiebra que dejó mucho aprendizaje. Es como que si yo me hubiera pagado un MBA, más o menos. Lo terminé de pagar como a los 10 años, después de todas las deudas que quedaron de eso. Y eso me enseñó muchísimas cosas. Primero, me enseñó el dolor de ser empresario, Camilo. Pucha, la angustia de no tener con qué pagar la nómina. Pucha, porque no se están vendiendo. O porque a los viveros a los que les vendiste el material no te están pagando. O sea, mejor dicho, ahí nos pasó de todo como en botica en ese emprendimiento. Pero yo estuve ahí cerca de 2 años, pero aprendí mucho, me formé mucho, y eso cuando ya volví a emplearme, pues yo tenía un bagaje espectacular, espectacular. Entonces, yo creo que eso fue muy formador para mi vida. O sea, ese gran fracaso de arranque fue un tema muy formador. Ahí muy antifrágil. Entonces, Sí. bueno, entonces, ¿cuál ha sido la mayor cagada? No, Que le pueda contar, pues. No, yo creo que... No, hay muchas. Uno mete muchas veces la pata y se equivoca y hay veces inversiones que uno pensaba que iban a ser de un lado para el otro. Entonces, dependiendo de lo que consideres, hombre, hay metidas de pata en lo económico, hay metidas de pata en lo reputacional, hay metidas de pata en el manejo de la gente. O sea, no es como la gran, pero hay un poco de eso. Lo importante es, ven, Cami, uno tener una buena red de apoyo. A lo que voy, uno tan temprano en la vida, eso me pudo haber marcado a mí, pero yo recibí un apoyo espectacular de la gente que me rodeaba, de mi familia, y después cuando me empleé de la gente que estaba ahí. Entonces, yo creo que esas redes de apoyo son importantísimas para que le muestren a uno, hombre, a uno los fracasos no lo pueden marcar, antes lo tienen que ayudar a formar. Lo otro es mostrar que uno es coherente y consistente, es decir, cuando uno se equivoca, hay veces que uno no midió las consecuencias de las cosas, no estaba bien entrenado, no me habían dicho, ¿no es cierto? Uno puede sacar miles de excusas, pero hay que entender que el principal responsable es uno. Cuando uno asume las cosas como con esa, pues, metí la pata, ¿no es cierto? Y uno va donde su jefe y le dice, y yo lo he hecho, me ha tocado varias veces en la vida hacerlo, hombre, en esto me equivoqué, mira lo que pasó, y estas son las consecuencias, muchas veces puse a disposición. El cargo. Sí, claro, pues porque eran metidas de pata complejas y eso funciona. Y eso, digamos, la gente entiende que está hablando con alguien que honestamente acepta el error. Entonces, yo creo que eso es algo que es importante, tener uno esas redes de apoyo y aprender del error. Y que eso no lo marque a uno. Eso no lo marque a uno. Carlos Raúl Yepes me decía, hombre, que no se le suba a uno que no se te suba la humedad, hay que irse quitando. Claro. O Diego Medina, que fue otro de mis jefes tempranos, que terminó pues de presidente de CENU muchos años, y me decía, hombre, si te estás quemando, soplate rápido, o sea, uno tiene que soplar, claro. Y hay que apagar las cosas rápido. Claro. Entonces, bueno, pero eso es así, Cami, y seguramente vendrán muchos más errores. Sí. No hay nada que hacer. No, y además es la única forma de aprender. Sí. Para ir cerrando, 2 mensajes. Un mensaje que le quieras mandar seguramente muchos jóvenes están viendo esto. Jóvenes que han pasado por nuestro Leader Lab, jóvenes que van a pasar por los próximos Leader Labs, jóvenes que es la primera vez que ven este capítulo. Pero un mensaje en un momento tan difícil en Colombia, en donde uno va hoy a las universidades, lo que nosotros hacemos todos los días. Vamos a las universidades, a los colegios, a talleres con jóvenes y uno pregunta cuántos de ustedes si tuvieran la posibilidad de irse del país se fueran y el 90% levanta la mano. Yo repito mucho una frase que le leí a Carlos Vives en un libro que era como McKinsey hace mucho tiempo, que va reimaginando a Colombia, bueno, hace como 5 años. Carlos Vives escribió una frase que me marcó mucho y es: ¿qué futuro tiene un país en donde el único éxito es poder salir huyendo de él? Si el éxito del país es salir huyendo de él, pues no hay ningún futuro. Y hoy hay muchos jóvenes con eso. ¿Qué mensaje le mandarían a esos jóvenes? Que no es tan fácil afuera, lo primero. O sea, uno siempre ve el pasto del otro más verde, siempre lo ve uno más verde. Pero, mira, yo creo que acá en Medellín hemos tenido una historia de resiliencia muy fuerte. En Medellín hemos visto unos momentos verdaderamente dramáticos, los 80. Ayer en la celebración de los 50 años de ProAntioquia, el alcalde Federico, María Viviana y Jorge Mario
hacían en sus discursos diferentes reflexiones a eso, a esa capacidad de resiliencia. Hay momentos dificilísimos en la vida de las naciones. Y si uno siempre está pues como al vaivén y convencido de que hay que salir corriendo, yo creo que eso es un gran error. Yo creo que uno tiene que mantenerse, saber que las cosas tienen sus ciclos también. Lo importante es que ojalá que el ciclo sea hacia arriba. Y cuando uno mira, Cami, vos y yo que nos gustan esas miradas que hace World in Progress, cuando uno mira hacia atrás, estamos mucho mejor que antes. Siempre estamos Total. mucho mejor que antes. Estamos viviendo un momento estelar de la humanidad, como dice Esteban Zweig. Entonces yo los animaría a ser pacientes. No todo es en automático. Las cosas se dan despacio. No, o sea, esto no pues es que llegué, encontré la idea del unicornio y ya pues no. Y lo otro es las dificultades políticas, de mensajes como negativos. Entendamos que los medios de comunicación tienen siempre ese mensaje, o sea, eso es lo que atrae audiencias. Entonces, una recomendación para los jóvenes que nos están escuchando es: lean libros, tengan hobbies, mediten, sálganse de esas burbujas, rompan eso y manejen ustedes su propia agenda, porque eso sí es vital. Es la única forma en donde uno se quita todo ese equipaje y uno ve, no, pues espérate un momentico, es que hoy el sol está brillando y hoy puedo resolver este problema y mañana este otro y poco a poco vamos saliendo. En los 80, si tú nos preguntabas a los jóvenes de ese momento, yo estaba recién salido de la universidad y uno no podía visitar a la novia. Me acuerdo, la novia vivía aquí al ladito vivía en Los Rincones y yo vivía en Sabaneta. Entonces, hubo una época en donde mi mamá se quedaba rezando porque sonaban 2 o 3 bombas por la noche y ese pasoncito pues era difícil. Claro. Entonces yo creo que si hubiéramos salido corriendo, quién sabe qué hubiera pasado de este país. Aquí hubo mucha gente muy pudiente, dueños de empresas, los administradores, los líderes de las empresas de esa época tomaron la decisión de quedarse en Medellín, de apostarle a Medellín. Yo no creo que nos toque vivir una época más difícil que esa, y salió bien la apuesta. Es decir, mira lo que es esta ciudad hoy. Y eso es porque nos quedamos, creemos en ella y bueno, los ciclos van y vienen, pero hay que creer de que somos capaces de sacarla adelante. En esa época donde les tocaba, es que a mi generación y la generación menor pues no le tocó, pero en esa época si uno manejaba de noche tenía que manejar con la luz prendida dentro del carro. Dentro del carro. Porque tenían que mirar, y mucha gente se sorprende con eso, que tenían que mirar quién iba dentro del carro. La gente manejaba con la luz prendida dentro del carro. Yo muchas veces le preguntado a mi mamá, pero ¿ustedes cómo le ocurrió tener hijos en ese momento? Que uno mirando para atrás, uno dice, pues, o sea, ¿cómo iba a traer hijos al mundo en un momento tan difícil? Hoy estaban unas profesoras de Harvard que estaban haciendo una visita en la ciudad de Medellín y querían reunirse con diferentes empresarios y instituciones y tal, como para entender. Y bueno, te imaginas, cuando uno les da las estadísticas de lo que fue Medellín en los 80s, ya no lo pueden creer. Había una que era de España, del País Vasco, y hacía la reflexión sobre el País Vasco y ella decía, ya salió todo el mundo corriendo, cuando los problemas de violencia que hubo allá. Entonces yo aquí nos quedamos y aquí, yo mucha gente, pues yo era muy chiquito en esa época, yo era más un empleado tratando de conseguir trabajo, pero los líderes de acá que nos precedieron en el grupo empresarial antioqueño, les tocó vivir unos momentos muy difíciles. Y aquí estuvieron firmes. Que yo creo que eso también es un poco lo que diferencia a Colombia de otros países de la región. Otros países de la región, para no entrar en ejemplos específicos, cuando empezaron las cosas a ir mal, salieron todos los empresarios o muchos corriendo. Y acá no, acá siguen firmes. Entonces, vivimos en el mejor momento en la historia de la humanidad para estar vivos. Y vamos a estar mucho mejor. En el Leader Lab que cerramos el fin de semana pasado en Bogotá, yo les decía eso a un grupo que estábamos hablando precisamente del medio ambiente. Y yo les decía, miren, yo tengo una profunda fe en que todos los problemas que estamos viviendo hoy como humanidad se van a solucionar. Pero también estoy seguro que ahora llegaron unos nuevos. ¿Pero por qué se van a solucionar? Porque el ser humano, el individuo, sobre todo cuando actúa en libertad, es capaz de crear cosas maravillosas. Y ha sido capaz de crear cosas maravillosas que nos permiten hoy vivir en el mejor momento.
Lo único que necesitamos como para mantenernos con fe es creer profundamente en millones de personas que no conocemos ni vamos a conocer, pero que hoy, mientras nosotros estamos hablando aquí, entre ellas muchas personas de tus equipos están obsesionadas con solucionar problemas complejos. Y segundo, que es el trabajo que hacemos nosotros en Libertad, que es trabajar para que nadie les estorbe. Porque si alguien está arreglando algo, ¿cierto? Si, yo le decía a los jóvenes, si alguien está haciendo un arreglo en la casa, si su papá está arreglando una cosa en la casa, pues su labor es no estorbarle. Porque si le estorba, pues lo más probable es que no se arregle y no que lo va peor. Y por último, un mensaje a tus colegas, a los empresarios colombianos, valientes. Aquí hablábamos con Alejo Mesa de que a veces dicen, no, es que a los empresarios les falta hacer mucho, pero es que ya ser empresario en Colombia es lo suficientemente difícil y entretenido en el sentido de que requiere mucho tiempo como para pensar que tienen que hacer más. Pero un poco cuál debería ser su rol en momentos como el que estamos viviendo. No, es una pregunta difícil. Yo creo que lo que decía Alejo me parece que hace todo el sentido. O sea, ser empresario en Colombia es una tarea titánica, pero yo creo que los empresarios estamos dando aquí una batalla de hace muchos años, Cami. Es que no nos ha tocado fácil. No, en realidad el ambiente para hacer negocios de Colombia nunca ha sido el más amistoso. Hoy escuchaba la tasa de impuestos de Irlanda es del 12%, la de Chile es como del 25%, y aquí estamos hablando pues de tasas del 35% y eso, porque meterle pues toda la cantidad de otras arandelas, sube al 70.2%. Eso sigue para arriba, entonces no es fácil hacer negocios en Colombia con un socio que se lleva tanta parte de la tajada, que te pone tantas regulaciones. Entonces, de verdad, pues yo no tengo muchos mensajes que darle, sino que yo aprendo mucho de los empresarios. O sea, yo veo a líderes en el Valle del Cauca, como Joaquín Lozada, como César Caicedo, que son unos tipos que uno dice, pero estos tipos también, o sea, ¿cómo han sacado estas empresas y cómo las manejan? O líderes en la costa, como Rafael del Castillo, que uno dice, wow. O sea, de verdad que me daría pena mandarles un mensaje. Yo creo que es simplemente seguir haciendo la tarea con convicción y que de pronto, como empresarios, estudiemos un poco más este credo libertario para ver qué tenemos por aprender y para evangelizar un poquito más, porque no es político. Así es, cero político. Que no es político. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, tener sociedades sanas que permitan que las empresas puedan pues, vibrar y crecer en ellas. Entonces, ese sería como mi comentario, Carlos. Espectacular. Que al final es simplemente, los empresarios son personas que sienten un amor profundo por la gente, porque si no, no hicieran lo que hacen, ni hacen los sacrificios. Y la libertad de las ideas las ideas libertarias al final son eso, son amor, son el amor profundo por el otro, porque en realidad lo que significa es, yo lo que quiero es que usted pueda ser humano, que usted pueda construir su proyecto de vida, que usted pueda salir adelante, que usted le pueda enriquecer, que usted pueda construir una familia, que usted pueda, todo, o sea, es decir, que usted, y cuando hablo de enriquecer, no solamente me refiero a enriquecer en dinero, que también, sino en todo lo que esa palabra significa, en valores, en virtudes, todo eso está alrededor de la libertad. Ricardo, mil gracias por esta conversación, qué conversación tan buena, tan... Qué rico. Ojalá hayan disfrutado también, seguramente la van a disfrutar todos los que nos están viendo aquí. Sí, si llegaron hasta acá, muchas gracias por aguantarnos. Y Cami, a ti, al equipo, felicitaciones por lo que estás haciendo. Muchas Libertad, que es una institución ya que yo estoy seguro que va a ayudar a cambiar a Colombia. Va a cambiar el futuro. Muchos de esos jóvenes que están yendo a los Leader Labs, que los están siguiendo, porque creo que es una escuela del sentido común. Así es. Nunca había escuchado, me encantó esa definición. Ayer cuando estábamos en los 50 años de ProAntioquia, yo sentado ahí, yo pensaba, ¿cuándo será que celebremos los 50 años de Libertad? Eso también va a pasar. Muchas gracias a todos por vernos. Síganos, suscríbanse, compártanle este episodio a todo el mundo si les gustó, compártanlo por todas las redes sociales, por los grupos de WhatsApp. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.